Lunes 16 de enero. Hoy conmemoramos un acontecimiento muy importante en la historia de nuestro país. No es evitando ni borrando los sucesos que marcaron la vida de los pueblos como se construye el futuro. Es más, querer olvidar sin resarcir, sin pedir perdón, sin hacer justicia y además de ello seguir dividiendo a la población, sin ser valiente y reconocer las cosas que llevaron al pueblo mismo a levantarse en armas, es no reconocer el carácter guerrero y luchador que llevamos dentro de cada uno por encontrar mejores condiciones de vida para todos y todas. Estamos listos para una nueva emisión de su espacio Frente Informativo. Muchas gracias por vernos y escucharnos en nuestro nuevo horario y día de transmisión. Saludos y un abrazo para quienes nos ven dentro y fuera del país. Comenzamos. Iniciamos con la información de nuestro grupo parlamentario FMLN y en la cual cada diputado y diputada emitieron su opinión acerca de la conmemoración de los 31 años de historia de la firma de los acuerdos de paz. Karen Ramos con la nota. En el marco de los 31 años de la firma de los acuerdos de paz, la fracción del FMLN recordó la importancia de mantener viva la memoria de ese suceso que marcó la historia del país. El diputado del FMLN, Jaime Guevara, dijo que en honor a todas las víctimas del conflicto armado, se debe respetar la memoria y la lucha de cientos de salvadoreños para poner fin a la dictadura del país. En honor a todas esas víctimas, colegas diputados, en honor a todas esas personas que están ahí, de esas madres, de esos padres, de esos abuelos, que entregaron muchos hijos a ese proceso revolucionario armado en este país. Ahora, esa lucha de ellos en una fecha tan importante como lo es el 16 de enero, donde se conmemora el 31 aniversario de ese acuerdo de paz, que le puso fin, sí, a esa dictadura militar que había en este país, que logró desmontar los escuadrones de la muerte, esos grupos represivos que desaparecían a los estudiantes, a los campesinos, a los líderes. Dina Argueta habló sobre los beneficios como la libertad de expresión y democracia que fueron conquistados con la firma de los acuerdos de paz. Pues gracias a esos acuerdos de paz tenemos la libertad de poder expresarnos de manera libre. Esos son las ganancias de la firma de los acuerdos de paz. Unos acuerdos de paz que representaron para El Salvador, para sus ciudadanos, la aspiración del pueblo salvadoreño de querer vivir en paz. Por su parte, la diputada Marlene Funes expuso lo que pasaba antes de la firma de los acuerdos de paz y lo que trajo después de la firma, y reiteró que negar los acuerdos de paz es negar la historia del país. Negar los acuerdos de paz es negar la historia de nuestro país. Hablar de los acuerdos de paz significa que previo a los acuerdos de paz era difícil que usted hablara de derechos humanos en nuestro país. Pero no es raro que ustedes quieran negar porque ustedes son enemigos de los derechos humanos. Hablar de los acuerdos de paz significa que antes en el país la tierra estaba distribuida en pocas manos y que gracias a los acuerdos de paz se logró una redistribución. Pese a que los acuerdos significaron un gran avance para el país, la diputada Anabel Belloso señala cómo ha incrementado la pobreza del año 2019 a la fecha y cómo se ha instalado la represión en el país. Del 2019 a la fecha, hay más de 60,000 familias que han caído a niveles de pobreza extrema, ante lo cual este gobierno no hace nada, no implementa política pública que atienda esa situación. Asimismo, vemos cómo la represión ante aquellas voces que son incómodas porque cuestionan el actuar abusivo de este gobierno son también reprimidas. Los acuerdos de paz de El Salvador pusieron fin al conflicto armado, que duró 12 años, donde el pueblo se unió y alzó en armas para combatir a los gobiernos dictadores y opresores de aquel momento. El 16 de enero de 1992 es una fecha que debe ser conmemorada
y recordada por las nuevas generaciones. Bien recibida por una parte y no tanto por un buen sector de la población, que ya se ha visto afectada por las capturas indiscriminadas que en muchas ocasiones van cargadas de persecución política. Así fue aprobada por 10ª ocasión el estado de régimen de excepción, una clara muestra cuando un estado no puede, bajo las condiciones normales, mantener niveles de seguridad que den paz y garantías en todo sentido a la población. Una vez más, Karen Ramos con el despacho. La bancada CIAN aprueba por 10ª vez la prórroga para el régimen de excepción, pese a las denuncias de la sociedad civil, organizaciones sociales y comunidad internacional. La diputada Marlene Funes denunció nuevamente las capturas de personas inocentes, las cuales el mismo gobierno ha catalogado como daño colateral, pero no toman para reparar el daño en las personas capturadas ni en sus familias. Si se los vamos a decir hasta el último momento, si uno fuera inocente, por ese vamos a levantar la voz, por ese vamos a hablar. Porque solo un ser mezquino y egoísta puede estar de acuerdo que inocentes estén metidos en la cárcel sin deber nada. Esos son seres humanos que ustedes por incompetentes y corruptos han permitido que mueran en un centro penitenciario o que salgan mutilados. El diputado Jaime Guevara reiteró el compromiso del FMLN para continuar abogando por las víctimas inocentes del régimen de excepción. Pero en nombre de todas aquellas familias, víctimas inocentes, les pedimos y esperaríamos ver en esta prórroga número 10 que incluyan mecanismos que garanticen la no violación de los derechos a personas inocentes y que también incluyan la decisión de liberar a aquellos que hoy por hoy están presos y que nada deben, que a más de 60,000 capturas que ustedes llevan ya han liberado más de 3,000 personas, y esto lo afirmó el ministro de Seguridad. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de su espacio Frente Informativo. Continuando con más información legislativa, en la última sesión plenaria ordinaria fue aprobada la Ley de Activos Digitales. ¿Es posible que esta ley contribuya para el bienestar de las mayorías? La respuesta en la siguiente nota con nuestro compañero Eric Cervellón. La Ley de Activos Digitales fue aprobada por la bancada CIAN, la cual, según expertos, puede facilitar delitos como el lavado de dinero, evasión de impuestos y permitir el mayor endeudamiento del país. La diputada Marlene Funes señaló la normativa, que no va a beneficiar a los pobres ni a la clase trabajadora, solo a los grandes empresarios. ¿Acaso es la señora que lava y plancha ajeno? ¿Acaso es el salvadoreño que gana el salario mínimo el que va a invertir en esto? No, es para la nueva élite económica de este país. Y peor todavía, de ser cierto que se están abriendo esas posibles rendijas para el lavado de dinero, entonces sí, vamos a estar mejor que nunca. Porque aquí no se trata de que si aquel robó, de que si aquel despilfarró. Aquí se trata de lo que se prometió que se haría por este país y no se está haciendo. ¿O acaso el argumento de la nueva clase política va a ser tu corrupto es mejor que el mío? No puede ser así. Por su parte, la diputada Anabel Belloso recordó el fracaso del Bitcoin y denunció la falta de prioridades de este gobierno a temas de interés nacional como la falta de empleo y el alza de los precios de la canasta básica. Primero me refiero al sentido de oportunidad y del tiempo en el que esta aprobación se da. En un contexto donde las prioridades de la familia salvadoreña es sortear el incremento del 12% en el costo de los alimentos que tuvo la canasta básica, el costo de la vida solo en los alimentos para el año 2022. Y las capturas que llevan otros propósitos, muchas de ellas escondidas como en otros países,
bajo extrañas situaciones vinculadas a la explotación minera por parte de gobiernos en turno, como en las películas, y otras de carácter políticas, para callar las voces de quienes no comulgan con el poder, es un tema delicado que ha comenzado a gestarse en nuestro país. Eric Cervellón, con la nota. El jefe de fracción del FMLN se unió a la condena que diferentes organizaciones de la sociedad civil han realizado por la detención de 3 líderes sociales de la comunidad Santa Marta y 2 dirigentes de la Asociación de Desarrollo Económico Social ADES. Rechazamos y condenamos categóricamente la detención arbitraria de 5 dirigentes reconocidos de la comunidad Santa Marta, entre ellos 2 dirigentes y fundadores de ADES. Este es un hecho que claramente busca silenciar las voces críticas al régimen. De todos es conocido que la organización de la comunidad ha sido vanguardia en contra de la minería y defensora del medio ambiente. Exigimos su pronta liberación, respeto a su integridad física y moral, pero sobre todo el cese a la persecución política en contra del pueblo salvadoreño. Estas acciones se suman a una larga lista de detenciones injustificadas que este gobierno está realizando contra todos aquellos que alcen su voz de denuncia ante las violaciones de derechos humanos o saquen a la luz la corrupción que están cometiendo los actuales funcionarios. Y a continuación, la doctora Iliana Vigil nos habla de la osteoporosis con la cápsula médica de la semana. Ponga mucha atención. En la cápsula médica del día de hoy hablaremos sobre la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Es la pérdida de tejido óseo normal, el cual produce una falta en la resistencia de los huesos, provocando fracturas. Esta se da por un aumento en la eliminación del tejido óseo viejo o la reabsorción ósea o una disminución en la producción del hueso nuevo. Cabe mencionar que esta enfermedad no presenta síntomas específicos que nos haga confirmar que estamos padeciendo de osteoporosis, pero podemos sospechar cuando los pacientes están sufriendo fracturas bastante frecuentes, principalmente en caderas, muñecas, columna vertebral, y los cuales están acompañadas de dolor. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Hay múltiples factores que aumentan la pérdida de tejido óseo, entre las que podemos mencionar la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, una mala alimentación, principalmente cuando hay una disminución de la ingesta de calcio, trastornos alimenticios, trastornos hormonales, el consumo de tabaco y de alcohol, entre otros. ¿Cómo podemos prevenir la osteoporosis? Como medidas generales podemos tener en cuenta una dieta rica en calcio, baja en proteína, eliminar el consumo de tóxicos como por ejemplo el tabaco, el alcohol. Tener actividad física habitual nos ayudará a disminuir el riesgo de padecer de osteoporosis. Recuerda que al tener un estilo de vida saludable puede ayudarte a prevenir problemas de salud. Y te invito a que nos sigas acompañando y conozcas más sobre cómo cuidar de tu salud y la de tu familia. ...16 de enero de 1992... pusimos fin a las dictaduras y sentamos las bases de un El Salvador democrático. Nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños. Un ejército nacido del pueblo, dispuesto a conquistar la justicia y la igualdad. La libertad de expresión, elecciones libres, eliminación de los escuadrones de la muerte, respeto a los derechos humanos, un sistema de justicia independiente. Estos y más derechos, gracias a los acuerdos de paz. Hoy, a 31 años, rendimos nuestro respeto a las víctimas que ofrendaron su vida por un El Salvador mejor. Y esta mañana el Consejo Nacional, Comisión Política, Grupo Parlamentario, representantes de los alcaldes y Juventud, todos del FMLN,
se hicieron presentes al monumento Cristo de la Paz para conmemorar los 31 años de la firma de los acuerdos de paz. Representantes de cada una de las estructuras político-partidarias del FMLN, después de entregar la ofrenda floral en memoria de las víctimas que ofrendaron su vida por un país mejor, tuvieron la oportunidad de dirigir su mensaje para la militancia que se hizo presente a tan importante evento que remarca uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país. Y siempre en temas nacionales, pero esta vez en el trabajo municipal, vamos con el resumen semanal que nos presenta nuestra compañera Jenny Vázquez. Esta semana iniciamos nuestro recorrido municipal en Chirilagua, donde la alcaldía municipal presentó un diagnóstico para la elaboración del Plan Integral de Manejo de Desechos Sólidos del municipio. De acuerdo al alcalde municipal Antonio Vázquez, este diagnóstico, que contó con el apoyo de consultores externos de CARI, USAID de El Salvador, servirá como una guía para la ejecución de acciones y superar dificultades en el tema del manejo de los desechos sólidos. En Jocoitique, el gobierno municipal presidido por el alcalde Giovanni Sánchez informó que gracias a un importante donativo de materiales se desarrollan trabajos de mejoramiento de la calle de acceso a la comunidad Las Guaras. Pese a que la municipalidad no cuenta con recursos económicos para ejecutar este tipo de obras, ni con el apoyo de instituciones como la Dirección de Obras Municipales, el alcalde Giovanni Sánchez desarrolla de manera constante una serie de gestiones a fin de resolver las necesidades de las familias del municipio. Mientras tanto, en varios municipios del territorio continúan quedando expuestas las consecuencias del recorte de recursos a las municipalidades, como es el caso de Tepetitán, donde la municipalidad informó que la ambulancia y otro transporte que se tenía a disposición de la población para trasladar a pacientes en distintas emergencias y para acudir a sus tratamientos como diálisis se encuentran fuera de servicio debido a las limitaciones económicas que tiene la municipalidad para cubrir las reparaciones y los mantenimientos correspondientes de dichos vehículos, quedando así la población sin este importante servicio que por años la municipalidad ha brindado a las familias que no cuentan con los recursos para movilizarse y atender sus temas de salud. Asimismo, en San Marcos, a inicios de este mes, trabajadores municipales realizaron un paro de labores debido al incumplimiento de las autoridades de la alcaldía municipal en la entrega de beneficios sociales, lo cual provocó que por varias horas no se realizara con normalidad la recolección de los desechos sólidos. Ante dicha situación, la fracción de concejales del FMLN exigió una convocatoria a una reunión de consejo municipal para resolver la situación. Sin embargo, a la fecha, no se ha dado respuesta, pese a que esto continúe afectando a los habitantes y a los trabajadores de la municipalidad. Pero somos 280 empleados y pues unos esperanzados a esto, más prestaciones también que nos están faltando, como el calzado y uniforme, vea que no se entrega a su momento y no se nos entrega completo. Debido a eso es que nosotros hemos tomado esta acción, la negatividad que ha tenido la administración. Finalmente, en Soyapango se registró una serie de lamentables hechos de represión contra trabajadoras y trabajadores de la alcaldía municipal, quienes exigían el pago de sus salarios atrasados desde hace 2 meses. Ante dicha situación, el concejal por el FMLN, Cayetano Cruz, que desde hace meses viene denunciando los retrasos de los pagos a los trabajadores, condenó enérgicamente estos actos y denunció la ola represiva en contra de todas y todos los que reclaman sus derechos, así como la grave crisis que enfrenta el municipio debido a la mala administración que desarrolla la actual gestión del partido oficialista. Por supuesto que lamento esta situación como concejal, lo lamento en favor de la población y por supuesto en favor de los trabajadores, porque no hay un cambio que se pueda determinar favorable para la población y para los trabajadores. Se va a continuar recogiendo la basura dependiendo de otros municipios, ¿verdad? Y por supuesto a los trabajadores van a tener que seguir esperando su salario. Nos trasladamos al ámbito internacional. Vamos con el resumen que nos tiene preparado la periodista Mercedes Alvarado. El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó de forma unánime el Plan de Paz Total que implementa el presidente colombiano Gustavo Petro. Durante su primera participación en esa sesión multilateral,
La vicepresidenta Francia Márquez agradeció este apoyo y subrayó el compromiso de su gobierno con la garantía de vida de toda la población y el respaldo a las iniciativas de las comunidades que claman por acuerdos humanitarios que frenen los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Asimismo, el presidente colombiano Gustavo Petro se reunió con su homólogo chileno Gabriel Boric en el tercer encuentro sostenido entre ambos jefes de Estado para estrechar lazos y coordinar estrategias de trabajo bilateral en el marco de los 200 años de relación. En la reunión, ambos mandatarios firmaron una declaración en pos de la paz y los derechos humanos. Además, acordaron trabajo conjunto en temas de migración, seguridad energética, colaboración científica y protección del medio ambiente. Por otra parte, Cuba resultó electa este viernes para presidir el Grupo de los 77 más China durante el año 2023. En el contexto del 77 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El G77 más China es una organización intergubernamental que agrupa a naciones de casi toda América Latina, África y el sur de Asia, con el propósito de fomentar el apoyo en organizaciones internacionales y la defensa de intereses comunes. Y como parte de nuestra nueva imagen y trabajo de producción, le invito a la entrevista de la semana. Estamos en la segunda parte de este espacio, de este programa que tenemos para usted todos los días lunes. Bueno, a partir de esta semana estará todos los días lunes. Dejamos de lado el noticiero los días viernes a las 8 de la noche para darle paso a un solo programa en el cual vamos a unir Verdad Legislativa, que era una entrevista de los días lunes, y el noticiero que se hacía los días viernes. Unimos estos dos elementos y ahora en la segunda parte pues tenemos la entrevista, que era lo que antes hacíamos de Verdad Legislativa. Hacemos hoy la entrevista con nuestra querida amiga Bianca Ramos, secretaria general adjunta de la Juventud del FMLN. Bianca, este día estamos conmemorando 31 años de la firma de los acuerdos de paz. Desde la perspectiva de la sociedad, preguntándote a ti como joven, como alguien de la sociedad civil, no como el joven político, ¿qué significa para ti en tu vida que nuestro país firmara hace más de 3 décadas un acta que puso fin a una guerra civil? Bien, gracias Víctor por la invitación, felicitarles por el proyecto comunicacional para poder pues trasladarles nuestro mensaje a la población salvadoreña, a las juventudes, a los diferentes sectores. En definitiva, quizás solamente mencionar que me siento muy motivada porque venimos de conmemoraciones de esos 31 años de la firma de los acuerdos de paz, que la militancia del FMLN se hizo presente. Desde el día de ayer estuvimos ahí. Desde el día de ayer en las calles, a las 7 de la mañana estuvimos ahí en el mural de la memoria y la verdad. También se hizo la marcha, ¿verdad? Se acompañó, mucha militancia del FMLN estuvo presente y hoy en San Marcos, en el Cristo de la Paz, estuvimos como FMLN conmemorando esta fecha tan trascendental. Decir que como joven salvadoreña creo que es necesario reflexionar de estos acontecimientos que en definitiva son históricos, porque nos develan que como pueblo podemos lograr algo, podemos exigir algo si luchamos, porque en ese contexto, cuando nuestra población estaba siendo reprimida y nuestra población ya no podía más, nuestro país ya no podía con tanta masacre y vulneración de los derechos humanos, se llega a ese consenso, ¿verdad? En donde muchos compañeros y compañeras dirigentes de nuestro partido firmaron esa acta en México, en Chapultepec, México, y ese 16 de enero, dándole fin a un conflicto armado. Entonces, llegamos a la conclusión de que es posible, aunque no hayan una misma ideología, aunque no haya una coincidencia política de las ideas en donde se quiere enrumbar a este país, pero se pudo dar freno, por esa conciliación que existió, se le pudo dar freno a
a muchos años de gobiernos militares y represivos en nuestro país. Entonces, como joven salvadoreña, creo que debemos de aprender de esos procesos históricos. Sí, así es, son procesos históricos que lo hablábamos contigo fuera de cámara, y también pues decirle hasta a nuestros amigos que nos ven y nos están sintonizando, los acuerdos de paz, Bianca, hacíamos una coincidencia en nuestro pensar, nos dejan a nosotros también un legado de que podemos concertar, o sea, podemos entendernos. Bianca tiene una forma de pensar, su opinión, yo tengo también mi opinión, pero eso no quiere decir que yo tengo que ser enemigo de Bianca. O sea, podemos sentar, dialogar, podemos hasta discutirnos en la mesa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos concertar y no podamos ponernos de acuerdo. Algunos dicen de que los acuerdos de paz fueron hechos a medida de quienes firmaron los acuerdos. Así dicen algunos. Los acuerdos de paz fueron hechos a medida del FMLN y del gobierno. Obviamente eran las dos partes que representaban a una nación. Entonces, al final, y escuchábamos también hace algunos años atrás, por ejemplo, palabras de Shafiq Handal, cuando él decía que los acuerdos de paz les costaron. O sea, decir que iban a dejar las armas, decir que iban a renunciar a los territorios que se habían ganado, no era cosa fácil para el FMLN. Pero dijeron, antes que nuestros deseos estaban los deseos y las necesidades de la población. Hicimos a un lado eso y nos pusimos de acuerdo para hacer los acuerdos de paz. Para los jóvenes de hoy en día y para los adultos que nos ven, ¿qué podemos recordarles, Bianca? Porque nuestro país se sumió en una guerra civil. O sea, ¿por qué nuestro país se sumió en una guerra civil? ¿Qué obligó a esa parte de los salvadoreños y salvadoreñas a tomar las armas? ¿Por qué tuvimos una guerra en El Salvador? Lo que acaba de decir, lo último que acaba de decir, es muy importante trasladarle a las nuevas generaciones. Y es que el pueblo se alza en armas. Es decir, el FMLN, hubieron antes diferentes organizaciones populares en las comunidades, en los cantones, sindicatos, organizaciones estudiantiles, ecológicas, de diferentes esfuerzos, banderas de lucha, que estaban cansadas de ser reprimidos y se enfrentan a una realidad en donde dice, bueno, voy a defender mi país, ya no quiero más muertos en mi familia y me alzo en armas. Y hoy se tiene la osadía de decir, es que reclutaban niños, es que muchos niños y niñas quedaron huérfanos porque obviamente la guardia llegaba a masacrar, sociedad civil, y a todos le llamaban comunistas. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese contexto? Nos dice de que es un pueblo. En principio, el FMLN como tal, debemos de recordarlo siempre, de que es un cúmulo de pueblo organizado que quería defender sus derechos, que quería un pueblo que tuviera legítimamente la capacidad de poder decidir, tener un sistema económico que fuese el adecuado, que se adecuase a sus circunstancias, pero había mucha desigualdad. Entonces, creo yo que por ahí, ¿verdad? Sí, muchos piensan de que realmente la guerra, bueno, hoy lo dicen algunos, ¿no? En medios de comunicación, la guerra no sirvió de nada. Pero, ¿será que la guerra realmente no sirvió de nada? ¿Será que los acuerdos de paz no sirvieron de nada? Antes, tú lo decías, no podíamos expresarnos. Antes yo no podía salir como un ciudadano en un medio de comunicación diciendo yo no estoy de acuerdo con el régimen de excepción. Yo no estoy de acuerdo con las políticas públicas que se están implementando en nuestro país. Automáticamente era viñetado, era sentenciado y vayan a traerlo a su casa. Sí, y también vuelvo y rescato lo último que acabas de decir, y es el tema de que estamos retrocediendo a ese contexto en donde ya había sido superado el que un ciudadano o una ciudadana pudiese expresarse de manera libre, ¿verdad? Que hubiese libertad en el sector de los periodistas. Ahora no hay libertad de expresión, porque si pensás diferente, pues ahí te están juzgando, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de eso
es que en el contexto del conflicto armado no se podía escuchar música diferente, música revolucionaria. No se podían leer algunas. No se podía leer, no se podían dar literatura que pudiese representar esa ideología que como nosotros de izquierda creemos, ¿verdad? Por cierto, quiero comentarte, Bianca, y también a los que nos visualizan, que cuando yo vi la película Voces Inocentes, ¿se recuerdan de esa película? Sí. Yo me sentí identificado con el niño, porque en algún momento yo también de pequeño, mi abuelo tenía su radio, y en algún momento me acuerdo que yo salí con ese radio. Estoy hablando del tiempo en el que estaban los famosos toques de queda. Yo recuerdo que en algún momento yo salí con el radio de mi abuelo, y a mi abuelo le gustaba escuchar la Radio Habana Cuba. Y entonces yo me acuerdo que yo, de niño travieso, salí tranquilo con mi abuelo y le di volumen y escuchaba, esta es Radio Habana, y estaban los soldados por ahí en algún lado. No, pues, y cuando pasó eso, mi abuelo salió corriendo y me quitó el radio y se lo llevó para adentro. O sea, no podíamos hacer no podíamos escuchar algo que fuera diferente, ¿no? Y si se tildaba de algo comunista, automáticamente te sentenciaban. Y se tildaba de comunista a toda la población en general, solo porque... Pero bueno, yo quiero decir algo, y es la cuestión de que uno nunca busca una guerra, ¿verdad? Como pueblo. No se quiere someter a la población a las consecuencias de una guerra. En el país se tuvieron que dar esas condiciones porque nuestra población pues ya era insostenible pues la situación en la que se vivía. Entonces, y por las diferentes anécdotas, una en la que mencionas vos, incluso me recuerdo mi abuela que me decía los descalzos, los escuadroneros, vea. Y esos que uno cuando los escucha a los abuelos, a los compañeros y compañeras veteranos, cuando escucha esas anécdotas, uno se pone a reflexionar. Quizás yo no pudiese haber tenido la valentía de incorporarme a una organización porque tenía esa posible consecuencia de ser, no sé, asesinado, ¿verdad? Ahora nosotros, luego de los acuerdos de paz, es una de las cosas que se pudo lograr, ¿verdad? Estar organizado en diferentes organizaciones estudiantiles, populares, comunitarias, sin ser reprimidos por estar organizados. Pero ahora, vaya, y vemos los diferentes casos, vea, que se han dado, sindicalistas de Soyapango reprimidos por exigir su salario. Los compañeros dirigentes comunitarios de Cabañas capturados, 6 personas capturadas, 2 personas asesinadas del FMLN en el contexto de la campaña 2021. Y así podemos seguir enumerando diferentes casos que se han dado de persecución política, de criminalización de la pobreza, de la organización. Entonces nos damos cuenta que estamos retrocediendo. Sí, como que el pueblo ha desaprendido a raíz también de una etapa de paz, una etapa de tranquilidad. La gente no se quiere organizar. Producto de eso, pues entonces todas las vulneraciones que hoy en día estamos viviendo en nuestro país. Bien, el FMLN pasa a una etapa de la sociedad civil, pasa y se convierte en partido político, comienza a experimentar lo que es hacer gobierno, y hoy en día, cuando hablamos del FMLN como tal, y cuando hablamos de la juventud de la cual tú eres parte, ¿qué podría distinguir el joven del FMLN en materia política, Bianca? ¿Cómo podemos distinguir a ese joven? Muchas cosas, pero en principio es que, como toda nuestra militancia del FMLN, nosotros nos incorporamos a la Juventud Farabundo Martí, al Frente Farabundo Martí, por convicción de que queremos un país diferente, sin desigualdad, y lo hacemos así, de manera voluntaria, sin esperar ninguna retribución económica. Ahí, dentro del instituto político, se dan diferentes tareas, y una de esas es estar en esos escenarios de funcionariado público.
pero esas son tareas políticas que nosotros entendemos que no es para beneficio personal, ¿verdad? Y otro es que nosotros tenemos un programa que nos define, nos diferencia de la derecha, porque lo que busca es la reivindicación de nuestros diferentes derechos humanos, como los conocemos. Y por eso nosotros nos formamos permanentemente, ideológicamente hablando, ¿verdad? Por eso nosotros tratamos de que nuestra juventud, Farabundo Martí, tenga conocimiento de todos los acontecimientos históricos y la trayectoria político militante que ha tenido la militancia del FMLN, ¿verdad? Entonces, es por eso necesario. Ok. ¿Cuál es el aporte que como juventud del FMLN están construyendo para el futuro político del partido y como legado para el país a la luz de los acuerdos de paz? Bueno, en este contexto muy importante y también muy difícil, digamos, en donde hay un régimen que tiene sus tentáculos en todos los poderes del Estado. El FMLN no se aísla, al contrario, se pone un reto y asume una nueva dirección a todo nivel, ¿verdad? Desde comisión política, desde secretarías departamentales, municipales, hay una nueva conducción, porque nosotros hemos comprendido de que debemos entrar en una reflexión profunda, que el FMLN es el único partido de izquierda y es el único que puede representar los intereses del pueblo. En el caso de la Juventud Farabundo Martí, nosotros estamos trabajando actualmente en 4 áreas importantes para poder acercarnos a las juventudes de El Salvador, y es el tema de las comunicaciones, el tema del acercamiento con los movimientos sociales, educación política ideológica, el tema de la organización. En esas 4 áreas nosotros nos hemos enfocado en este contexto porque creemos que nuestra militancia joven debe tener ese sentido crítico, analítico. Esa crítica y autocrítica que nosotros siempre pregonamos, debe de estar instalada permanentemente para poder superar algunos errores que se cometieron, porque como seres humanos podemos haber tenido errores. Entonces, pero nuestro instrumento debe ser legitimado a partir de lo que nosotros queremos contribuirle, porque el acercamiento con la población salvadoreña en este contexto va en 2 vías, a nivel de territorio y a nivel de comunicacional, que sabemos que ahí hay un gran reto, ¿verdad? Así es. Muchos piensan de que el FMLN no renuncia a la vieja dirigencia. Algunos piensan de que los dirigentes anteriores siguen comandando el trabajo del FMLN, pero no, ¿verdad, Bianca? Hoy tenemos a una comisión política que es la que está dirigiendo todo el trabajo en un 90% solo por jóvenes. No está, mucha de la dirigencia anterior pues ya ni siquiera toma decisiones dentro del FMLN. Eso quiere decir que la juventud del FMLN ha refrescado y ha inyectado, ¿no?, trabajo al FMLN hoy en día. Pues se comprendió que era necesario un relevo, pero eso no quiere decir apartar a los compañeros con una alta trayectoria política y una profunda experiencia a nivel partidario, pero sí era necesario nutrir a nuestra dirección de nuevos cuadros jóvenes, jóvenes en todos los niveles, y pues esas diferentes acusaciones, porque para mí son acusaciones para denigrar el trabajo del FMLN, que está el joven, ¿verdad? Pero atrás, quien decide, atrás, quien le dice qué debe de hacer, siempre son los viejos. Eso son lo que siempre se nos dice, ¿verdad? Pues crean que
esta juventud comprometida, esta juventud, esta dirección joven, está asumiendo un nuevo compromiso con el país y el futuro, como dice nuestro lema, sabiendo que está siendo muy difícil porque nuestro partido tuvo, digamos que, tomar decisión de aislar personas que solo estaban por intereses económicos, gente que se fue, ¿verdad?, a otros instrumentos de derecha, que está ahora con el oficialismo, pero está bien porque nos deja la esencia de la militancia que quiere verdaderamente un instrumento que represente los intereses del pueblo salvadoreño. Así es que es un reto. Y les pedimos, ¿verdad?, a esos militantes, a esos dirigentes que ya han estado anteriormente, a que le permitan a esta dirección conducir de la mejor manera, y eso se logra nada más con el acompañamiento, ¿verdad?, con la unidad en nuestro partido, porque en definitiva pueden existir, como decíamos al principio, algunas formas diferentes de querer conducir a este partido, pero hay que entrar en un consenso necesario, que eso va a partir de la reflexión profunda, activa y permanente que se dé, ¿verdad? Así es. Y es, digamos, un poco también el legado que nos dejan los acuerdos de paz, entendernos y concertar. Correcto. Bien, agradecemos a Bianca Ramos el tiempo que nos permitió compartir con ella, ¿no? Queremos felicitarte, ¿no?, por el trabajo que realizan en la juventud del FMLN, y también, pues, para finalizar, si quieres, el llamado para la juventud que no está organizada y que, pues, necesita entender qué es hacer política, vivir lo que es hacer política en bienestar y hasta cierto punto, pues, que vaya al final un elemento bueno para el pueblo salvadoreño. En principio, decirles a las juventudes de El Salvador que no tengan miedo, que no entren en esa estrategia de la cultura de miedo que quiere instalar el oficialismo. La juventud tiene el derecho legítimo de organizarse, de realizar transformaciones. Ha sido en las diferentes juventudes a nivel de todo el contexto histórico de nuestro país quienes han transformado la realidad de nuestro pueblo. Así es que les invito a que si en sus comunidades pueden empezar, ¿verdad?, a organizarse, quizás no necesariamente en un principio en un partido político de izquierda, porque el FMLN es el único partido de izquierda, pero a organizarse a nivel comunitario, estudiantil, para poder exigir sus derechos, para poder alcanzar diferentes intereses que tengamos como juventudes. No tengamos miedo. Sí sabemos que es difícil, pero podemos juntas y juntos, pues, hacer un buen trabajo, ¿verdad? En este día que conmemoramos los 31 años de la firma de los acuerdos de paz, queremos recordarles que es importante reconocer que es de valientes sentarse y dejar de lado sus ambiciones personales y pensar, sí, pensar en todo el pueblo, y no solo en quienes creen en mis ideales y en mi lucha, sobre todo cuando el poder está en mis manos. Esa fue una de las situaciones que llevaron hace 31 años al entonces gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN a firmar un acuerdo de paz. Un hecho que marcó la historia no solo de nuestro país, sino de muchos otros países en el mundo que tomaron el modelo de El Salvador para encontrar su propia paz bajo sus propias circunstancias. Recuerde, hermano y hermana salvadoreña, solo unidos podemos vencer. No dejemos que nos sigan dividiendo. En nombre de nuestros diputados, de todo el equipo de comunicaciones del FMLN, personal administrativo y servicios, queremos agradecer su fiel sintonía. Saludos a usted que nos ve dentro y fuera de nuestro El Salvador. Estuvo con ustedes en la conducción Víctor Sánchez. Espero que haya pasado un feliz inicio de semana. ...16 de enero de 1992... pusimos fin a las dictaduras y sentamos las bases de un El Salvador democrático. Nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños. Un ejército nacido del pueblo, dispuesto a conquistar
la justicia y la igualdad. La libertad de expresión, elecciones libres, eliminación de los escuadrones de la muerte, respeto a los derechos humanos, un sistema de justicia independiente. Estos y más derechos, gracias a los acuerdos de paz. Hoy, a 31 años, rendimos nuestro respeto a las víctimas que ofrendaron su vida por un El Salvador mejor.